buenas noches, bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Ayer le comenté a usted al final de mi comentario que hoy le hablaría acerca de lo que considero fundamental que sucedió en estos días de discusión y de exhibición de egos todos abollados, como el del diputado Monreal, de la senadora Padierna, de Manuel Bartlett, por supuesto ya ni se diga el de Manuel Camacho, ¿verdad? Que hoy le iba a decir a usted qué fue desde mi personal punto de vista lo fundamental. Mire usted, las constituciones en cada país, como ley fundamental, la ley suprema, es un conjunto de lineamientos generales que responden a problemas específicos en un momento específico de la historia de ese país. Puede ser un gran cambio producto de una revolución, puede ser un movimiento político pacífico, pero al final de cuentas una constitución es un documento que plasma las directrices para la nueva etapa política y económica, por supuesto, del país en cuestión. Este documento, la Constitución, no es como las tablas de la montaña de Moisés, es un documento vivo, es un documento que debe irse ajustando en concordancia y congruencia con la cambiante situación que se registra en el mundo y en consecuencia también ese país. Sin embargo, en un país como el nuestro, donde el temor al cambio es casi de pánico, hemos construido un fetiche en la Constitución. La Constitución no se toca, la Constitución no debe de modificarse. Sin embargo, le hemos hecho alrededor de 500 modificaciones desde 1917. Pero hay un problema. De esas 500 modificaciones, la casi totalidad de ellas son cosméticas. Los elementos fundamentales de la Constitución de 1917, puedo afirmarle a usted que permanecen prácticamente intocados. Cuestiones del campo, aspectos laborales, la energía, permanecen casi tal cual como fueron redactados en 1917. A lo largo de los años, o los decenios, las condiciones del México, de nuestro país fueron cambiando. Nuestra participación de una manera indirecta en la Segunda Guerra Mundial, participando con los Estados Unidos, aportando ciertos productos, en algunos casos, algunos hablan de la heroína, otros hablan de algodón en la Guerra de Corea, etcétera, soldados, un pequeño grupo de pilotos, el Escuadrón 201, etcétera, pero después, al final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y a partir de 1946, se inicia un profundo proceso de transformador en el mundo. Empiezan las economías a abrirse, empieza la democracia a tomar legitimación en muchísimos países y el mundo empieza a presentar otra cara. Nosotros, acostumbrados a mantenernos tal cual, porque un grupúsculo de políticos se había adueñado del poder, mediante recursos que en aquel entonces prácticamente eran ilimitados o casi ilimitados, daban ciertos beneficios sociales que mantenían a la población en calma. Al llegar los años 70 y 80, con el incremento de la población, con las demandas y con una mejoría material que habían alcanzado ya los mexicanos para esos años, sus exigencias políticas empiezan a cambiar, empiezan a exigir más, a demandar más, a comer mejor, y empieza un modelo de desarrollo a hacer agua. La clase política mexicana, como he dicho, es reacia al cambio y se niega a adecuarse a las nuevas condiciones que imperaban en el mundo. México empieza a perder competitividad, empieza a generar una serie de situaciones en lo económico estructural que se convierte en uno de los grandes problemas para crecer, para modernizarnos. Es ahí donde debimos en los años 70
haber ajustado nuestras leyes, nuestro andamiaje jurídico, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a adecuarla a las nuevas condiciones. Sin embargo, ya para esas fechas, después de 5 o 6 decenios, pues ya habíamos sido educados en la adoración casi fetichesca de la Constitución. ¿Qué pasa en esta discusión de 6 o 7 días que vimos, o en este espectáculo grotesco, esta ópera bufa que escenificaron los diputados y senadores de los 3 disquepartidos de izquierda? Vimos la incapacidad para entender que el mundo había cambiado y que nosotros hoy, tarde, pero debemos cambiar. Lo más importante, pues, de esto que vimos en relación con la reforma energética es que probamos que sí se puede cambiar la Constitución. Es más, probamos que debe cambiarse la Constitución y debemos hacerlo, y lo hicimos. Falta algunos pasos que ya le comenté el día de ayer, pero lo hicimos en un sector que hemos endiosado, lo hemos inscrito en letras de bronce en alguna montaña de roca o en el monolito de Bernal en Querétaro, la Constitución y Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. De tal manera, pues, que lo que se ha logrado no es un logro menor, valga la redundancia. Es un salto cuántico en el proceso de cambio en este país. Y eso, indiscutiblemente, es un mérito que debe atribuírsele a la visión del presidente Peña Nieto. A algunos no les gustará esta opinión, pero esa es la realidad, esos son los hechos, con operadores políticos de primera calidad, que yo los he criticado a 2 de ellos, al licenciado Gamboa y al licenciado Penchina, y al que hoy preside el Senado, que es el licenciado Cervantes, pero debo reconocer que su comportamiento y su capacidad de operación política fue increíble en estos días en el Senado de la República. Es más, puedo decirle a usted que el licenciado David Penchina, con su conducta y su desempeño, aseguró no solo la candidatura al estado de Hidalgo, a la gubernatura, sino que prácticamente puedo asegurar que será el próximo gobernador del estado de Hidalgo. Y en la Cámara de Diputados, el licenciado Beltrones, con su conocida habilidad y capacidad política, también hace lo suyo, apoyado por 2 o 3 operadores de su gran confianza. Apoyado también en el PAN por quien preside hoy la Cámara de Diputados, este joven político Anaya, el diputado Anaya, que con toda seguridad será gobernador de Querétaro, si no en las próximas elecciones, en las otras. El diputado González Morfín, también un hombre centrado, maduro, sin estridencia, de tal manera que en el Senado y en la Cámara de Diputados, 2 equipos de operadores políticos de primera lograron algo que era impensable todavía hace unas semanas. Nos atrevimos, con una visión clara de futuro del presidente de la República, a cambiar la Constitución, como diría el clásico, donde más duele, en los artículos de la Constitución que tiene que ver con la energía, con Petróleos y Comisión Federal de Electricidad, y hacer planteamientos de una gran apertura al futuro. No solo no le han hecho daño los legisladores al país, por el contrario, lo mejor que nos pudo haber pasado desde la apertura económica y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es esta reforma constitucional. Este es el elemento central que se ha visto concretar, o lo hemos concretado todos, en estos días. Pero ¿cuál es el peligro? Primero, que en las leyes secundarias no reflejemos verdaderamente el alcance de lo que hemos hecho. Yo espero que no se dé eso, pero ese es el primer peligro. Y el segundo es que con eso nos conformemos. Yo le he comentado aquí en programas anteriores esto de pedalear, de andar en bicicleta. Reformar es subirse a una bicicleta y empezar a pedalear. Qué mal sería, qué mal nos veríamos incluso, que este pedaleo fuerte y la velocidad que alcanzamos con esta reforma energética
nos quedemos solitos agarrando los cuernos de la bicicleta, los manubrios, como dicen los elegantes, pongamos los pies así y ahí vamos con la velocidad que adquirimos. Pero si no seguimos pedaleando, el ramalazo que nos vamos a dar después de cientos de metros o 1 o 2 kilómetros, si fue mucha la velocidad que agarramos, va a ser de pronóstico reservado ese ramalazo. Yo es donde veo ahí el mayor de los peligros. Debe el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ya demostraron que se puede cambiar la Constitución. Ahora yo agregaría, se debe cambiar la Constitución. Hay un excelente libro del doctor Isaac Katz, donde habla de la Constitución como obstáculo al desarrollo y crecimiento económico del país. Un excelente libro donde desmenuza una serie de artículos de la Constitución que vale la pena estudiar. Tenemos ahí el problema del campo. ¿Vamos a permitir otro sexenio donde el campo se rezague más? Ahí también tenemos que hacer una reforma constitucional. Tenemos restricciones que datan de fines del siglo XIX en materia de las dimensiones de la propiedad agraria. Hay que eliminar eso. Estamos compitiendo con países como Brasil y Argentina, donde una persona puede poseer decenas de miles de hectáreas para hacer una explotación moderna, comercial, en granos, cereales u oleaginosas, cualquiera que sea el caso. Lo que sigue es el campo y no podemos ni debemos dejar de pedalear. Ya se probó que la alianza que funciona, así como fue en el sexenio del presidente Salinas, entre el PRI y el PAN, una vez más debemos tomar ese aspecto positivo y en una alianza donde nadie ceda en los principios, partiendo de la base de que a los dos partidos les interesa construir un mejor futuro para el país y para los mexicanos. Yo creo que eso es, repito, el elemento que no debemos permitir que pase inadvertido. Cambiamos la Constitución, vimos que se puede, vimos cómo sí se puede y vamos a ver los frutos a mediano plazo. Sigamos pedaleando, pues. Ya los grupos minúsculos de porros en el Senado y en la Cámara de Diputados utilizaron todos sus recursos y ya vimos que hay que dejarlos hablar, que digan, que suba Monreal y se desgarre las vestiduras, que suba lo que queda del licenciado Bartlett y haciéndole al malo. Pero eso fue hace 30 años, hombre, ya no asusta ni a sus nietos. Ojalá, pues, que el presidente Peña Nieto y los grupos políticos principales que están en el Senado y la Cámara de Diputados, que ya los nombré, entiendan que hay que seguir pedaleando y más fuerte todavía, porque de otra manera no vamos a lograr que la constitución política, que hoy en mucho es obstáculo para el crecimiento, logremos quitarle esa parte y construyamos un mejor futuro para todos. Yo le agradezco a usted su atención y lo espero aquí el lunes de la siguiente semana en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muy buenas noches y muchas gracias.